Bendito sea el nombre del Señor. Libro de Hebreos, Hebreos capítulo 2. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y el poder del Espíritu Santo. La iglesia dice, versículo 2 dice: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. El verso 3 dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Dele la gloria al Señor y tome asiento en esta hora, hermanos. Deseamos que el Señor sea ministrando nuestras vidas a través de su palabra. El tema que queremos en esta hermosa tarde compartir lo hemos titulado Consecuencia del pecado. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Hermanos, el pecado es algo fatal que, si bien es cierto, hermanos, deteriora la vida de los hombres, destruye a las familias. Hermanos, es terrible todo lo que ocasiona el pecado, pero lo más terrible de todo esto es que condena al hombre y lo aleja de Dios, lo lleva al infierno, así dice la Biblia. Entonces es importante que en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestro ser, esté presente la advertencia hacia lo que representa el pecado en la vida de cada persona. Este es un mensaje de advertencia. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Porque la advertencia de Dios ha llegado no para condenar. La advertencia de Dios ha llegado para darle una oportunidad al hombre, hermano, que se vuelva a Él y que sea salvo. Por eso yo creo que en esta hora la advertencia de Dios viene a hablarnos acerca de las consecuencias que ocasiona el pecado en la vida del ser humano. Los versículos que hemos leído dice que la palabra que fue dicha por medio de los ángeles fue firme y sigue firme hasta el día de hoy. Luego dice, hermanos, que toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Cuando yo estaba tratando de ver profundamente lo que en sí significa pecado, hermanos, me di cuenta que pecado es lo que aquí dice la Biblia, esa transgresión, esa desobediencia en hacer lo que no agrada a Dios. La primer pareja, hermanos, cayó en esta transgresión o desobediencia cuando Dios le había dicho: de ese árbol prohibido, de esa fruta de ese árbol no puedes comer. Puedes comer de todos los árboles que están a tu alrededor, pero menos de esa fruta. Cuando ellos hicieron lo que el Señor Dios le había dicho que no hicieran, en ese momento ellos, hermanos, violaron la ley, quebrantaron la ley, entraron en desobediencia y eso se constituyó en pecado. Qué terrible, hermano amado. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Dice la Biblia que por el primer Adán, hermanos, que entró el pecado al hombre, hermanos, todos los hombres pasaron a ser pecadores. Estábamos un día de esto hablando acerca, hermano, de esto tremendo en la reunión celular, y decíamos que así como el primer Adán introdujo el pecado y por el pecado la muerte a todos los hombres, apareció el segundo Adán, Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, aleluya, que vino a acabar, hermanos amados, con el pecado. Bendito sea Dios, y a darnos vida eterna, a darnos una oportunidad, a darnos, hermano, una razón de vivir. Pero analizando, hermanos amados, analizando lo que aquí dice la Biblia, entendemos lo que es el pecado. Es la desobediencia, es el hacer lo que no agrada a Dios. Y dice la Biblia que toda transgresión fue, hermanos, castigada justamente, recibió la justa retribución. Dice la Biblia que Dios no perdonó ni a los ángeles que se rebelaron con él.
Aquellos seres, hermanos, angelicales que cayeron en la desobediencia, en la transgresión, hermano, atentando en contra de la grandeza de Dios, de la adoración hacia Dios. Dice la Biblia que ni aún a los ángeles se les fue perdonado. Ellos fueron destituidos, bendito sea el Señor, fueron destituidos de los cielos porque entraron en pecado, en desobediencia, en transgresión. Entonces, hermano, si los ángeles aún no fueron perdonados, aleluya, no fueron ignorados en su pecado, ¿quiénes seremos nosotros, los seres humanos que vivimos en un mundo, hermano, lleno de concupiscencia, en un mundo lleno de depravación, en un mundo, hermanos, contaminado? Pero gloria a la misericordia del Señor, que en medio de este mundo lleno de pecado y de maldad ha separado un pueblo, una iglesia que la llama nación santa entre todos los pueblos, un pueblo especial para Dios. Somos un pueblo especial para Dios. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Todo aquel que me escucha y ha recibido perdón de pecados en su vida, tiene motivos para estar feliz ahora, agradecido con el Señor. Pero el mensaje de la advertencia de hoy es para cuantos estamos todavía en esta vida, hermanos, y de una u otra manera pecamos delante de la presencia del Señor. Me llama la atención que dice, hermanos, la palabra fue firme, dicha por medio de los ángeles, y toda transgresión, desobediencia ha recibido su justa retribución. Y ahora nos habla a nosotros el escritor a los Hebreos y dice: ¿cómo escaparemos pues nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hermano, el creyente no puede descuidar su salvación. El cristiano no puede descuidar su vida espiritual, porque al descuidar nuestra vida espiritual es, hermanos, cuando le damos ocasión al pecado para que entre, para que venga a nuestra vida y nos haga daño. Dice la Biblia: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La salvación que Dios nos ha dado es tan grande. La salvación que Dios nos ha dado es grande. ¿Cuántos pueden alabar a Dios por eso? Pero tenemos que cuidar la iglesia. Tenemos que cuidarla, hermano querido. Tenemos que conservar la pureza, la santificación de Dios en nuestra vida, para que la salvación en nuestro ser sea segura. Ahora dice que la transgresión ha recibido justa retribución. Dios no es un Dios injusto. Dios es un juez justo. Por eso fue que cuando Abraham estaba hablando, hermano, con los ángeles, atendiendo, hermanos, lo que Dios determinaba hacer con aquellas ciudades de Sodoma y de Gomorra, dice la Biblia que Abraham le preguntó a Dios: ¿pero acaso castigarás también al justo con el injusto, al que se santifica con el pecador? Y Dios le dijo: no, de ninguna manera. Yo no castigaré, aleluya, al justo juntamente con el pecador. El que se arrepiente, el que busca el perdón de Dios, el que busca la misericordia de Dios, la encuentra y alcanza, aleluya, una oportunidad de salvación. Alabado sea el nombre del Señor. Pero el asunto es cuando nosotros, hermanos, conscientemente caminamos en la vida, en el pecado, en la desobediencia, es necesario saber que hay justa retribución. Es necesario saber que vienen las consecuencias, hermanos, a causa del pecado. A mí me interesó el mensaje porque hoy en los tiempos que vivimos necesariamente es que se predique, hermanos, aleluya, y que se luche en contra del pecado. Creo que somos una iglesia que Dios ha establecido en este lugar, hermanos, una iglesia que necesita mantenerse firme en la lucha contra el pecado. El hermano ayer predicaba y decía que esa es la lucha, esa es la guerra más fuerte que tenemos ahora en día: mantenernos firmes, guardarnos para Dios. Alabado sea el Señor. Y en este lugar y en esta congregación vamos a mantener firme la palabra, y al pecado, aleluya, lo hemos de llamar por su nombre. Y sabe una cosa, hermano amado, no solamente llamarlo, no solamente identificarlo, necesitamos sacarlo fuera de nuestra vida, necesitamos sacarlo fuera de nuestro corazón, fuera de nuestro ser. Vidas santificadas para la gloria del Señor. ¿Cuántos alabamos a Dios en esta hora? Necesitamos vidas santificadas para Dios.
Necesitamos vidas, hermanos, entregadas para Dios. Alabado sea el nombre del Señor, porque acabo de decir que el pecado es algo, hermanos, que, aleluya, destruye, deteriora, que daña la vida del ser humano, porque las consecuencias están ahí, no las podemos nosotros ignorar. Hermanos, la primera consecuencia que quiero en esta hora hablar es, hermanos, la muerte. Todos conocemos, todos sabemos perfectamente aquel versículo de Romanos capítulo 6, verso 23, que dice: porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Sabemos que el regalo de Dios es vida eterna. Y todo el mundo quiere esa parte de la vida eterna. Todo el mundo quiere la segunda parte del versículo, que Dios me dé su dádiva, su regalo, la vida eterna. Pero antes, primero dice: la paga del pecado es muerte. La consecuencia del pecado es muerte. Hermanos amados, muerte física, pero lamentablemente lo más interesante es la muerte espiritual. El pecado no solamente ocasiona la muerte física, primero ocasiona la muerte espiritual. Hay gente, hermano, que está en la iglesia ahora en día. Hay gente, hermano, que está haciendo número en las iglesias ahora en día. Y no me refiero, hermano, a esta congregación únicamente, a todas las congregaciones que existen a nivel mundial. Hay gente que únicamente hace número, aleluya, pero que, hermanos, el Señor le habla y le dice: levántate ahora tú que duermes entre los muertos, porque hay gente, hermano amado, que está viviendo una vida de mortandad, una vida muerta espiritualmente. Aleluya, está muerto en pecado, está muerto en pecado. Esa es la consecuencia primera que el pecado ocasiona en la vida del hombre. Muerte, hermano, la muerte espiritual. Pero ¿cuántos creen que hay vida en Cristo? Hay vida en Cristo, aleluya. Y por eso, hermanos, la muerte física, consecuencia del pecado. Porque la paga del pecado es la muerte, acabamos de decir. Y el primer Adán, también mencioné, introdujo el pecado, y por eso, consiguiente, la muerte pasó a todos los hombres. Aleluya. Pero para eso apareció Jesucristo, el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y por eso estamos advirtiendo en este día, estamos advirtiendo por medio de la palabra. La consecuencia del pecado es que ocasiona muerte. Entonces esta advertencia yo la tengo que atender, yo la tengo que recibir. Hermano amado, no permitamos que el pecado gane ventaja en nuestro ser y que nos condene a muerte. Hermana, no permitamos que el pecado gane ventaja en nuestra vida y que nos conduzca a la muerte. Asegurémonos de la vida con Cristo, guardándonos en santidad para Él. Amigo, tú que me escuchas en esta hora, aleluya, suéltate de las manos de Satanás, vente a Cristo, porque mientras vivas en el pecado que estás practicando, aleluya, hay consecuencia de muerte para tu vida. Lo dice la palabra del Señor, no lo dice el predicador, lo dice Dios en su palabra. Pero hay vida para ti, hay esperanza para ti, hay oportunidad para ti. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Por eso el creyente necesita, hermano, vivir a la expectativa. El cristiano necesita vivir velando continuamente. Todos conocemos, hermanos, la historia bíblica del rey David. Todos conocemos, hermanos, cuando la Biblia dice que el rey David un día, hermanos, que no había ido a la guerra, se encontraba caminando, hermanos, por la terraza en su palacio. Y cuando él caminaba por ahí, vio, hermanos, a una mujer que estaba bañando. Hermanos, y todos conocemos esta parte de la escritura. Y cuando yo meditaba en esto, decía verdaderamente el pecado en la mayoría de sus casos, aleluya, entra por los ojos. Amén, entra por los ojos. Y cuando el rey miró a esta mujer, dice que, hermanos, la codició, la deseó en su corazón y mandó a traerla, mandó llamarla. Y usted sabe que, hermanos, entró en pecado, aleluya, con esta mujer, dice la Biblia. Y todo lo que sucedió fue terrible, hermanos. Dice que esta mujer concibió, quedó embarazada. Y entonces, cuando David se da cuenta del problema en el que se había, hermanos, visto, y conocemos que el soldado fiel Urías estaba allá en la batalla, hermanos, trató de traerlo para que de cierta manera
hermanos, involucrarlo en lo que estaba pasando, pero aquel era un soldado fiel, aquel era un soldado verdadero. Aleluya, aunque el rey trató de llevarlo, hermanos, y mezclarlos en sus asuntos, él se mantuvo firme y dijo: no, yo estoy, aleluya, en lo que estoy. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Usted necesita estar en lo que está. Yo necesito estar en lo que estoy. Alabado sea el nombre del Señor. Estamos en guerra, estamos en lucha, estamos en batalla espiritual y tenemos que estar firmes. Amén. Y entonces lo que dijo el rey fue: si no hay otra alternativa, entonces lo mandaré con una carta. Él mismo llevó la carta para que cuando llegó allá, hermano, con su general, este hombre fuera puesto en lo más grueso de la batalla, para que ahí de esa manera, hermanos, perdiera la vida si es posible, y este hombre, el rey David, quedar tranquilo y libre de cualquier problema. Y así pasó. Murió el soldado Urías, hermanos, y todo pareciera como que estaba solucionado, como que el asunto estaba arreglado, como que ya el pecado había sido solucionado y olvidado. Pero estoy hablando que hay consecuencia a causa del pecado. ¿Cuántos entienden la palabra del Señor? Y entonces, hermanos, pasado el tiempo, aparece un profeta de Dios visitando a David. Y comienza aquel profeta de Dios a hablarle a David y a decirle: te quiero hablar de un caso. Y le comienza a decir: fíjate que había un hombre que tenía muchas ovejas, muchos corderitos. Era un hombre rico, pero había un pobre que solamente tenía una corderita, una ovejita. Y cuando aquel rico quiso hacer un banquete, fíjate que no tomó de lo que él tenía, sino que mandó a traer la única que tenía el pobre. Aleluya. Y se asió de ella, se aprovechó de ella, la sacrificó. En otras palabras, cuando David oye esto, David se levanta y dice: tal hombre que hizo eso es digno de muerte, merece la muerte el hombre que hizo eso. Y el profeta le dice: pues ese eres tú. Aleluya, las cosas cambiaron cuando el profeta le dice: ese que merece muerte eres tú, porque eres tú el que has pecado, eres tú el que has hecho esto y aún has matado, aleluya, a este hombre inocente para cubrir tu pecado. Pero hay consecuencia del pecado, alabado. Y entonces yo entendí, hermanos, que cuando estamos sentenciados a muerte por el pecado, solamente existe una cosa que nos puede librar, y se llama la misericordia de Dios. Porque aunque David merecía la muerte por haber pecado, aunque David merecía la muerte por su pecado, hubo misericordia de Dios sobre él. La misericordia lo alcanzó, hermano. Y el profeta le dijo: pero no morirás, Dios ha tenido de ti misericordia. Y tuvo que pasar por un proceso. David pasó por un proceso tan tremendo, hermanos. Su corazón fue sacudido, perdió, hermanos, tanto que en el Salmo 51 él hace una oración y le dice a Dios: Dios, límpiame de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque contra ti he pecado. Está delante de ti mi maldad. Necesito que borres mis rebeliones, necesito que puedas crear en mí un corazón nuevo, limpio, un espíritu recto. Dios le decía David al Señor: vuélveme el gozo de tu salvación, porque lo he perdido, porque no tengo felicidad, no tengo tranquilidad, no tengo sosiego. Es que hay consecuencia a cargo del pecado, hay consecuencia por el pecado, y lo más trágico es la muerte. Aleluya. El diablo quiere matarte, amigo, y quiere llevarte en pecado para que la condenación sea sobre tu vida. Pero hoy en esta tarde hay misericordia de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Dios te dice en este día: estás sentenciado a muerte, pero tengo misericordia que darte. Todavía hay misericordia. Hay misericordia del Señor. Aleluya. David dijo: el que ha hecho eso merece la muerte, sin saber que era él, hermanos, quien estaba en la escena y quien merecía la muerte. Entonces la consecuencia del pecado es muerte, pero solo la misericordia de Dios nos puede librar de esa muerte. Pasó por el proceso David y fue restaurado, hermanos, y fue lo que Dios quiso que fuera.
porque, hermanos, en su humillación, en su, hermano, súplica a Dios, encontró la misericordia. Por eso es que nosotros, aunque estemos ahora en el tiempo de la gracia, aunque estamos ahora en el tiempo de la gracia y de la misericordia, no podemos tratar, hermano, de pasar por encima de lo que Dios ha establecido. Esta es una advertencia, hermano amado. No tratemos de pasar por encima de lo que Dios ha establecido. No tratemos de jugar con lo que Dios, hermanos, aleluya, es para nosotros. La Biblia dice que Dios no puede ser burlado y que todo lo que el hombre siembra, eso es lo que cosecha. Alabado sea el nombre del Señor. Si tú siembras santidad, si tú siembras entrega, si tú siembras, hermano, comunión con Dios, aleluya, cosecharás una bendición gloriosa para tu vida. ¿Cuántos alaban a Dios? Pero si sembramos para la carne, dice la Biblia, que de la carne segaremos corrupción, segaremos muerte, porque hay consecuencias por el pecado. Si tratamos nosotros de engañar a Dios, de pasar por encima de Dios, hermano, nos vamos a ver en graves problemas y no podremos ganarle, sino que seremos alcanzados por las consecuencias de nuestro pecado. La Biblia dice, hermanos, en el libro de Hechos capítulo 5, habla acerca de un matrimonio, que estos, aleluya, pecaron delante de Dios. Dice la Biblia que en este tiempo de la iglesia todas las cosas las tenían en común, y cuando alguien vendía sus propiedades, hermano, eso era traído a la iglesia, lo ponían a los pies de los apóstoles y decían: aquí está, esto es lo que yo he recibido por lo que vendí, y lo ponían a la disposición de todos los que, hermanos, formaban la iglesia. Pero una ocasión, un hombre llamado Ananías vino en acuerdo con su esposa, vendieron su heredad, pero ¿sabe qué fue lo que hicieron? Sustrajeron, le quitaron al precio de la heredad, dejaron una parte para ellos, y el problema no consistió tanto en que ellos quisieran sustraer, tener una parte para ellos. El problema más consistió en que quisieron ellos, hermano, engañar y mentir al Espíritu Santo. El asunto no es solo en que el hombre peca, sino que además que el hombre peca, quiere, hermano, engañar a Dios. Quiere, hermano, aleluya, pasar como por inocente. Pero sabe una cosa, hermano amado, dice la Biblia que Dios no puede ser burlado, y eso hasta el día de hoy sigue vigente y para siempre seguirá vigente. Alabado sea el nombre del Señor. Las consecuencias del pecado alcanzarán al hombre, a la mujer, por más que trate de ganarle a Dios. Cuando llegó Ananías, habló con Pedro, y Pedro le dijo: ¿en esto vendiste la heredad? Dijo él: sí. Y le dice Pedro: ¿pero por qué quieres engañar al Espíritu Santo? Ahora mismo has de caer muerto. ¿Por qué? Porque la consecuencia del pecado es la muerte. Cayó muerto aquel hombre, y tuvieron que sacarlo los muchachos, los jóvenes, para ir a sepultarlo. 3 horas después venía su esposa. Venía, hermanos, ella para entrar en aquel lugar donde la iglesia estaba reunida, y sucede que en ese momento había seguramente, hermano, un silencio profundo, como que habían tenido vigilia un día antes y estaban bien silenciosos, aleluya. Y dijo ella, algo está pasando aquí, de seguro que tienen en grande honor, reconocimiento a mi esposo. Y cuando ella adentra, hermanos, sale Pedro a recibirla y le hace la pregunta: ¿vendieron la heredad? Sí, la vendimos. Y Pedro le dijo: ¿en tanto la vendieron? Sí, en tanto la vendimos. Ya tenía el plan, ya tenía todo trazado. Y entonces le dice Pedro: ¿por qué conviniste? ¿Por qué te pusiste de acuerdo para engañar aquí al Espíritu Santo? No es a los hombres que has querido engañar, es al Espíritu Santo. Mira, ahí están los hombres entrando que vienen de sepultar a tu esposo, y te sacarán a ti también, porque has querido engañar con mentira al Espíritu Santo. La mentira es pecado. ¿Sabía usted eso, hermano? La mentira es pecado. Gloria a Dios. La codicia es pecado. Ser, hermano, avariento es pecado. Y dice la Biblia que cosecharon la muerte.
Después de eso vino un gran temor, un espanto sobre toda la gente. Todo mundo, hermano, caminaba en el temor, en el orden. Nadie quería entrar en desobediencia, en transgresión, porque sabían que toda desobediencia era castigada con justicia. Si eso pasara en los días actuales, yo creo, hermanos, que quizás con un caso tendríamos nosotros, amén, más que suficiente fuera, aleluya, enterrar a 2 que 3 por ahí. Pero no está ese, hermano, ese propósito ahora. No queremos enterrar a nadie, no queremos condenar a nadie. Queremos que todo el mundo ahora se salve de la consecuencia del pecado. Si has pecado, dice un coro, ahora reconcíliate, ahora ven al Señor, pero apártate de Él, porque todo aquel que confiesa e invoca el nombre de Jesucristo, dice la Biblia, apártese del mal, apártese del mal. Tú que dices ser cristiana, tú que dices ser cristiano, invocando el nombre de Dios, apártate del mal, apártate del mal, dice el Señor en su palabra, porque hay consecuencia de muerte. Pero este mensaje es advertencia de Dios. Segunda consecuencia que quiero enumerar en este día es enfermedades. ¿Sabía usted que el pecado produce enfermedades? La ciencia está avanzada, es cierto. Todos los métodos, hermanos, que se emplean para combatir las epidemias, las enfermedades que hay, son muy avanzados. Pero cada vez se van quedando cortos, hermanos, y sin poder hacer nada. Porque no se trata únicamente, hermanos, del mundo natural. No se trata, hermanos, de que las cosas han ido cambiando y que, hermanos, el deterioro en la naturaleza es el que ocasiona tanta enfermedad. La gente trata de presentarlo de esa manera. La gente dice es que porque se ha desgastado esto, es porque se ha desgastado lo otro, y eso genera más enfermedad, los cambios climatológicos y todo eso. ¿Sabe una cosa, hermano? El creyente, el Hijo de Dios, tiene que tener firme, hermanos, ¿cómo puedo decir? Firme y determinadamente las cosas. ¿Sabe por qué? Porque no podemos vivir engañados nosotros. Hay que ser realistas a través de la Biblia y entender los tiempos que estamos viviendo. Los tiempos que vivimos son tiempos peligrosos. Los tiempos que vivimos son tiempos difíciles. Hermanos, por eso en estos últimos días hemos oído muchos mensajes que hablan alertamente que Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Estamos hoy más que nunca, hermanos, de que suceda el arrebatamiento de la iglesia, porque todo indica, hermano, que el tiempo se está acabando. Pero ¿por qué ahora hay enfermedades que antes jamás se conoció de ellas? Y no estoy hablando de nuestra era, estoy hablando de nuestros abuelos o bisabuelos. En aquellos tiempos había mucha inocencia sobre la tierra. Hermanos, había mucha ignorancia sobre la tierra, pero dice el Señor, han pasado por alto ya los tiempos de la ignorancia. Ahora no hay ignorancia, ahora todo está al descubierto. Ahora todo el mundo sabe lo que hace, lo que quiere, hermanos, lo que decide hacer. Por eso es, hermanos, que de esta manera también las enfermedades han avanzado, han aumentado de una forma tremenda, hermanos, aleluya. El cáncer, por ejemplo, es una enfermedad maligna que, hermanos, el hombre se ve impotente ante ella. ¿Y por qué, hermanos, aleluya, será que solamente el Señor la puede sanar? Aleluya, porque de Él es el poder. ¿Cuántos alaban a Dios, hermanos? El hombre no puede, pero Dios sí puede. El Señor sí puede sanarla. En la mayoría de los casos, Dios obra los milagros, las sanidades, después, hermano, de obrar un perdón en la vida. Dios, hermano, primero se interesa por perdonar, por santificar, por limpiar el corazón, el interior de la persona. Y una vez limpio, purificado el corazón, hermano, el alma, Dios también en su misericordia sana enfermedades, hermanos, malignas. Pero como esta es una advertencia, hoy el Señor nos quiere, hermano, advertir de esta manera. Hay enfermedades que vienen a los hombres como consecuencia de su pecado. Si tú estás sano, si tú estás en este día sentadito o ahí atentamente escuchando la palabra, aleluya, en diferentes medios, y quizás está gozando de una
especial salud. Acuérdate en este día, hermano, amigo, no puedes seguir pecando, porque si sigues pecando, el pecado puede traer sobre ti la consecuencia terrible de la enfermedad. ¿Cuántos alaban a Dios? Por eso Dios ha establecido, por ejemplo, la fidelidad en el matrimonio. Dios la ha establecido. Dice, hermano, será el uno para el otro. Amén. Pero ¿qué es lo que ha pasado ahora en estos días? Hermano, la fornicación, el adulterio ha deteriorado tremendamente a las familias, pero no solamente a las familias. Hermano, ha traído y ha causado enfermedad mortal. Hermano, casos terribles, donde si nosotros, hermano, atendemos la palabra y, hermanos, y recibimos la palabra en nuestro ser, la llevamos a nuestro corazón, vamos a darnos cuenta que aunque el mundo esté amenazado y aunque el mundo esté, hermano, aleluya, en grave peligro de esa naturaleza, nosotros estaremos libres y fuera, aleluya, de tal caso, porque estamos santificados y la santificación de Dios nos mantiene purificados aún de cualquier enfermedad. Alguien dirá, entonces, hermanos, entonces únicamente pecar inmoralmente con infidelidad en el matrimonio es lo que trae enfermedad. No, no solamente eso. Estoy poniendo ese ejemplo porque es importante considerarlo. Los hombres y las mujeres necesitamos ser fieles a Dios, fieles a nuestras, hermano, parejas. Pero, porque pongo como ejemplo que, hermano, hay contaminación terrible de enfermedad a través, hermanos, de transmisión sexual. Pero no solamente eso es la consecuencia de enfermedad por el pecado. ¿Sabía usted que hay gente que ha caído en terribles enfermedades porque no han sabido manejar y controlar, hermanos, su habla, su lengua? ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Mucha gente, hermano, aleluya, ha caído en enfermedad tremenda porque ha blasfemado con su boca, ha murmurado con su boca. Alabado sea el Señor. Si no, hermanos, veamos el ejemplo a través de la Biblia. La Biblia dice, hermanos, aleluya, en el libro de Números, en el capítulo 12 del libro de Números, la Biblia habla acerca, hermanos, de un problema que tuvieron, aleluya, Aarón y María, hermanos de Moisés. Eran parte de la familia de Moisés. Pero dice la Biblia, hermanos, aleluya, esto lo encontramos acá en el capítulo 12, en el versículo, hermanos, verso 1 en adelante, encontramos nosotros que se levantó María y Aarón. Y dice la Biblia que hablaron en contra de Moisés. Y fíjese que ellos, hermanos, entraron en un problema tremendo de murmuración. Y ellos dijeron, hermano, pero ¿acaso solo por Moisés puede Dios hablar? ¿Acaso solo a Moisés Dios le puede decir las cosas? Entraron, hermanos, en este problema tan tremendo. Y yo solo quiero que usted vea lo que dice el versículo 9. Aleluya. El versículo 9, si usted lee más atrás se dará cuenta de todo lo que pasó. Y dice la Biblia, hermano, que Dios habló a ellos, a Aarón y a María. Dios les habló a ellos y les dijo, ¿qué es el problema que ustedes tienen? Si yo he decidido con mi siervo Moisés hablar cara a cara, con él es el único que puedo hablar así. ¿Cuál es el problema para ustedes? Les quiso decir el Señor, Dios, a estos hombres, a esta mujer y a este hombre. Pero en el versículo 9, mire lo que dice, verso 9, entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos, oiga, y se fue. Dice, y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón, a María leprosa, dice, he aquí que estaba leprosa. Verso 11, mire lo que dice el verso 11, y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado. Está escuchando la palabra, está leyendo. No pongas sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Oiga lo que sucedió en este caso. Ellos pecaron con sus labios, pecaron con su boca,
murmurando, aunque él está entendiendo, reconociendo y dice, hemos hablado locamente. Pero cuando el hombre viene a reaccionar que habló locamente, hermano, es posible que ya sea demasiado tarde y que esté tomando la consecuencia de su pecado. Se peca con la boca, se peca, hermano, con los labios, de tal manera que es necesario tomar en cuenta, amado hermano, aleluya, usted por eso tiene que tener ese serio cuidado delante de Dios, no blasfemar en contra de lo del Señor. Acuérdese de lo que dice la Biblia: si alguien blasfema contra el Espíritu Santo, aún no tiene ni perdón. Hermanos amados, pero nosotros muchas veces nos atrevemos a blasfemar, aleluya, no solamente, amén, a veces hay cuidado, yo tengo cuidado, dice el hermano, de no blasfemar contra el Espíritu, pero no tiene cuidado de blasfemar o de hablar de quien sea. Amén. Critica, murmura, habla de su hermano, señala a medio mundo. Eso puede traer consecuencias terribles. Hay un dicho común allá afuera en el mundo que dice que, hermano, la gente escupe para arriba y le cae en su cara. Amén. Pero eso es allá literalmente hablando. Pero cuando yo muchas veces, hermano, peco con mis labios y hablo blasfemo del hermano, aleluya, a quien debo de amar como yo mismo. ¿Cuántos alaban a Dios, hermano? La Biblia dice que a mi hermano yo debo de amarlo como a mí mismo. Pero cuando yo hablo del hermano, hermano, peco desagradablemente delante del Señor. Y Dios, hermano, así como con María y Aarón, dice que se airó Dios contra ellos, se airó el Señor, hermano, y les tuvo que mandar la enfermedad. Y dice la Biblia, hermano, que fue sacada del campamento. Dice que Dios dijo, porque a Moisés, hermano, Aarón intercedió con Moisés y le dice, no tomes en cuenta nuestro pecado, no es posible que esto suceda. ¿Por qué? ¿Por qué nos vas a ver ahora mismo ya como muertos? Aleluya, ten misericordia, quiso decir él. Habló, hermano, y dice la Biblia que lo que Dios dijo, entonces saquen del campamento por 7 días a María. 7 días la sacaron. Nadie podía ni acercársele porque estaba pagando la consecuencia de su pecado, la enfermedad. La enfermedad. ¿Cuántos alaban a Dios, hermano? Y esto, hermano, es algo que muchas veces quizás nos podrá sorprender, pero hermano, esto es algo que en estos días aún todavía Dios trata muchas veces así con personas. Amén. Tiene que poner el azote, la enfermedad. Amén. Poner la enfermedad para que, hermano, pueda reconocer y humillarse delante de Dios pidiendo perdón y misericordia. Pero hoy en este día vuelvo a repetir, es la advertencia de Dios para su pueblo. Es la advertencia de Dios para su pueblo. Hermano amado, no permitamos que la enfermedad venga sobre nuestra vida. No permitamos que la enfermedad venga sobre nuestra familia. Porque cuando el pecado, hermano, entra, aleluya, aunque sea por uno, ¿sabe qué es lo que sucede? El pecado entra ahí y toda la familia paga las consecuencias muchas veces. Hace unos días estábamos compartiendo en la célula y recuerdo, hermanos, la parte bíblica que estábamos citando ese día. Estábamos hablando acerca de de mantenerse uno firme. Y sabe que cuando Eliseo hizo la administración para que Naamán recibiera el milagro, dice la Biblia, hermanos, que cuando Naamán fue sano, Naamán vino y quiso poner todo delante de Eliseo y le dijo, traigo presentes, y le quería dar todo, hermano, el botín, todo la riqueza que él traía. Y Eliseo le dijo, no, el don de Dios no se compra ni se vende, así que no estoy aquí para vender milagros. No quiso tomar nada. Amén. Había recibido un milagro Naamán, pero Eliseo no quiso tomar de lo que le estaban dando. Y ahí estaba su criado, Giesi. Y cuando vio esto, hermano, dejó que se fuera Naamán. Y después dice la Biblia que pidió permiso. Le dijo a Eliseo, ahorita regreso, voy a hacer un mandadito. Amén. Hay hermanos que hasta permiso pide para ir a hacer lo malo. Me reporto, hermano, que no puedo ir al culto ahora porque tengo algo que hacer, dice. Amén. Entonces aquí la iglesia hasta orando está, reportando, porque el hermano se reportó que tiene algo que hacer y anda dándole vuelta allá, hermanos, al mundo, al placer. Aleluya, Dios que nos ayude. Amén, hermano. Dios que nos ayude. ¿Y sabe qué pasó?
este hombre se fue a seguir a Naamán. Y cuando llegó donde Naamán le dijo: manda a decir mi señor que ya cambió de opinión. Mire, iba pecando, iba mintiendo. Amén. Mire, y llegó y le dijo: mi señor manda a decir que ya cambió de opinión y que aunque sea unas cositas pocas le mande, yo se las voy a llevar. Entonces viene, Naamán estaba agradecido y le dio que agarrara lo que quisiera, no hay problema, porque el hombre iba agradecido porque había recibido el milagro. Cuando regresa, hermano, este hombre donde estaba Eliseo, nomás entró, inmediatamente Eliseo ya sabía. Amén, hermanos. Eliseo ya tenía la palabra revelada y le dice: ¿de dónde vienes? Yo me imagino a Giesi, hermano, inventando, hasta tronándose los dedos ahí. Tronándose los dedos, ¿verdad? Aleluya, viendo a ver qué decía. Y una vez más la palabra de Dios le dice a través del profeta: ¿por qué has ido a hacer esto? Por cuanto has ido en pos de Naamán, agarrar de lo que de la riqueza o lo que él ha traído, la lepra que Naamán tenía, ahora se te pasa a ti. Amén. Y no solamente a él, a ti y a toda tu familia. Y dice la Biblia que cuando salió de delante de Eliseo, ya salió leproso. Cuando dio la vuelta para irse, ya iba leproso. ¿De qué sirve que tenía todo lo que le había dado Naamán si ahora era leproso? Y ahora que era leproso, ya no podía disfrutar, no podía compartir con nadie. Ahora tenía que ser aislado. Y cuando alguien tenía la lepra, hermano, aleluya, más que seguro ya sentenciado a muerte. Porque eso representa el pecado. Eso representa el pecado, hermano. Cuando usted se va a escondidas por allá a hacer cualquier cosita, eso representa pecado. Aleluya, la lepra automáticamente viene pegada. Aleluya, porque ahora la lepra no se mira por encima. Aleluya, pero es algo que carcome. El pecado es algo que carcome. El pecado es algo, hermanos, que destruye por dentro. Pero nosotros estamos aquí para santificarnos delante del Señor. Alabamos a Dios en esta hora. Yo termino con esto. La enfermedad es una consecuencia del pecado. Y por último, hermanos, el pecado como consecuencia trae un aumento de las dificultades de la vida. El pecado trae un aumento de las dificultades en la vida. Hay personas ahora mismo escuchando a través de la radio que tienen una batalladera, una dificultad tremenda en diferentes áreas de su vida. Hay gente batallando en familia, con su matrimonio, con sus hijos, hermano, y muchas personas aún llaman para pedir oración, para pedir ayuda, porque están pasando por una situación tremenda, una crisis. Quieren salvar sus matrimonios, quieren salvar a sus familias, quieren ayudar a sus hijos. Es consecuencia del pecado. Grábese esto, querido amigo que me escucha. El pecado como consecuencia trae la muerte, trae enfermedades sobre el ser humano, pero también aumenta las dificultades de la vida. ¿Por qué sientes que no puedes salir adelante? ¿Por qué sientes que no puedes ser feliz? ¿Por qué sientes que no puedes, aleluya, con tu trabajo? No puedes con tu familia, no puedes, aleluya, con todo lo que te rodea. ¿Por qué? Porque el pecado es lo que hace hacer difícil tu vida. El pecado, eso es lo que hace hacer difícil tu vivir. Qué tremendo, hermano. Mientras Dios quiere que el hombre sea feliz, el pecado lo que hace es complicar la existencia. Hay gente que dice: ¿para qué seguir viviendo? Ya no quiero vivir. Hay gente que dice: mejor me quito la vida. Por eso, hermanos, se suicida la gente, porque el hombre llega a un momento donde no le encuentra salida a lo que es su vida. El pecado es que trae la consecuencia, hermano amado. Mientras los que estamos en Cristo, libres de pecado, aleluya, santificados por su palabra, tenemos una bendición gloriosa, que aunque vengan las dificultades encima, hermano, nosotros vamos por encima o por delante de las dificultades en victoria con Cristo Jesús. ¿Cuántos alaban su nombre? Mire lo que dice la Biblia. Mire lo que dice la Biblia aquí, en el libro de Proverbios. Proverbios capítulo 4, gloria a Dios, y con esto vamos a cerrar. Proverbios capítulo 4, verso 16 voy a leer para que podamos entender un poquito mejor. Dice, verso 16:
porque no duermen ellos si no han hecho mal. Mire, la gente en el mundo, el pecador, y pierden el sueño si no han hecho caer a alguno, porque comen pan de maldad y beben vino de robos. Ese es el hombre en el pecado. Pero mire lo que dice el 18: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Esta es la vida nuestra, es una vida feliz, es una vida bendecida. Verso 19: el camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. El hombre dice: no sé, estoy batallando. Es que hay oscuridad, hay tiniebla. El pecado oscurece, el pecado trae tiniebla, pero Cristo lleva la luz. Y cuando Cristo lleva la luz, entonces el hombre puede ver con perfección dónde camina, dónde pone sus pasos. ¿Cuántos alaban a Dios, hermano? Entonces el camino de los impíos es como oscuridad y no saben en qué tropiezan. Pero hoy la palabra sí te habla y te advierte, te aclara en qué tropiezas, y es en tu pecado. Tu pecado es el tropiezo que te hace la vida más difícil, pero ven a Cristo Jesús y líbrate de las consecuencias del pecado. Líbrate de la muerte, líbrate de cualquier enfermedad como consecuencia del pecado. Nos hemos de enfermar en algunos casos, hermanos, porque esta materia es así, se desgasta. Amén. Pero no nos hemos de enfermar a consecuencia del pecado. Amén, hermanos. Y ahora la vida difícil que llevas también se volverá como la luz de la aurora. Denle un aplauso fuerte al Señor en esta hora. Vamos a hacer una oración y le vamos a decir al Señor que nos libre de las consecuencias del pecado en nuestra vida. Padre que estás en los cielos, gracias, muchas gracias te doy en esta hora. He predicado tu palabra, Señor, y tu palabra nunca regresa vacía. Tu palabra siempre hará la obra para lo cual tú la envías. Señor del cielo, gracias. Señor del cielo, gracias por esta bendición. Gracias por este pueblo que hoy estuvo presente. Gracias por los amigos que están entre nosotros. Señor, permite que la advertencia de tu palabra sea sobre nosotros en gran manera glorificada, Señor. Y que podamos en nosotros experimentar el efecto que solo tu palabra puede hacer, traer o tener en nuestras vidas. Señor, bendice a aquellos que han escuchado por la radio, los que están por el internet. Te los pongo en tus manos ahora y deseo que tu palabra sea glorificándose en sus vidas. Si hay alguien ahora, Señor, que se encuentra atrapado en el pecado, atrapado en las consecuencias ya que éste ha producido sobre ellos, líbralo ahora, Señor. Libértalo ahora, Señor. Libértalo ahora, Padre. Clame por esa liberación, iglesia, en el nombre de Jesús. Clame por esa liberación especial. Rompe las cadenas, Señor. Rompe las cadenas. Libera, libera, Señor, ahora vidas. Abre, rompe esos yugos en el nombre de Jesús. Te pido en este momento, Señor, por los que están aquí presentes, en medio nuestro, toca los corazones, Señor. Toca los corazones para rendirse a ti y alcanzar perdón, Señor, y vida eterna. Mientras la iglesia está orando, yo quiero en esta hora